Señor. Tomen asiento, por favor. Sea Dios exaltado en esta hermosa mañana a través de ustedes, por todas las cosas que Dios hace y por todas las cosas que Dios hará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que dile a tu hermano que está al lado allí, Dios te bendiga, Dios hable hoy a tu corazón. Dios lo bendiga y que Dios nos hable Amén. como Él desea. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué hermoso es poder estar cada día en la casa de Dios y poder aprender de Él las cosas que suceden en la vida nuestra. Porque cuando tú llegas a comprender lo que pasa, es donde tú te regocijas en esperanza, sabiendo que las cosas que están sucediendo, Amén, todas ellas tienen un propósito. Amén. Gloria Amén. a Dios. Y esto solo pasa cuando, repito, cuando tú llegas a comprender que todas las cosas te ayudan a bien. Amén. Antes de poder entrar, quiero hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, más que a ti y a mí en este hermoso tiempo, para poder llegar a tu corazón a través de este hermoso tiempo que nos permite Dios estar aquí, para escuchar su voz, escuchar su palabra y sobre todo aprender de Él todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar allí. Amado Dios Padre eterno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú digno de ser exaltado esta mañana en cada corazón, en cada vida de cada uno de tus hijos. A la verdad, Señor, si estamos en este mundo es porque tú has determinado hacer una obra grande y maravillosa, Señor, en nosotros. A veces no lo comprendemos, no lo sabemos, pero sí podemos, Señor, palpar como mirando al invisible que tu amor y tu misericordia nos han abrazado en momentos difíciles. Pero también, Señor, nos ha mostrado tu benevolencia, por lo cual, Señor, nos gozamos en ti en todo tiempo. Y aún más, Señor, cuanto más tu palabra corre pronto a ser revelado al mundo. Por cuanto lo anunciaste por tu profeta, Señor, ahora nos afirmas por tu Hijo Jesucristo en saber todo lo que ha de venir en estos últimos tiempos. Y gracias, Padre, porque eres tú quien toma todo bajo control. Eres tú quien abre los oídos espirituales y el que da un corazón entendido para hablar a un pueblo que ama tu nombre, a un pueblo que cada día anhela, desea conocer más de ti. Y yo te doy gracias por darme la oportunidad de poder hablarle, Señor, en esta mañana y poder anunciarle, Señor, las cosas por venir, por los cuales, Señor, cada día nos gozamos en ti. Porque sabemos que no estamos solos, sino tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor, iglesia, allí donde estás. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al libro de Habacuc, por favor, en esta mañana, en esta serie Palabras de Vida. Queremos compartir este hermoso tema. Considero que aunque no es el libro más grande en toda la Biblia, pero tiene todo lo que tú necesitas para entender cómo vivir en esta vida. Así que vamos mirando nosotros en este pasaje del libro de Habacuc, capítulo 3, del verso 17, 18 y 19. Sé que son los últimos versículos de este capítulo, ya que solo tiene 3 capítulos este libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Pero hay algo que marca muy trascendentemente y más en mi corazón el decirte esta mañana lo que significa poder comprender la voluntad de Dios en medio de cada situación tan crítica que pases en la vida. Dice la palabra: aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el verso 18, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la de siervas, y en mis alturas me hace andar. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Amén.
algo que ha trascendido en leer esta porción de la Escritura es que ¿cuántas veces nosotros hemos visto al mundo y hemos visto maldad, violencia, hemos visto muchas veces cosas malas y nos hemos preguntado, oh Dios, ¿por qué este mundo no cambia? ¿Por qué la maldad prevalece? ¿Por qué cuanto más oro nada sucede? Oh Señor, ¿por qué estas cosas me acontecieron? ¿Por qué en momentos difíciles que hemos atravesado nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí? Y yo que oro, yo que ayuno, yo que estoy haciendo lo bueno, ¿por qué estas cosas me pasan? Si hay algo que el profeta Habacuc nos dice aquí, es que fácil es adorar a un Dios cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Que es fácil servirle a un Dios cuando todo es felicidad. Qué fácil es glorificar el nombre cuando tienes todo a tu disposición. Pero pregunto, ¿y qué será el día que se te sea quitado todo aquello en que tú confías? ¿Todavía la alabarás? ¿Todavía le adorarás? ¿Todavía le servirás? Esto es lo que el profeta Habacuc nos muestra cuando él comienza a decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ¿sabes? Nadie quiere trabajar por nada. Nadie quiere gastar sus energías por nada. Pero aquí estamos encontrando una realidad. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Díganme ustedes si hay momentos en la vida que muchas veces nos hemos sentido así como el profeta Habacuc. Que nada sale. Que no vemos lo que anhelamos en la vida. Que vienen problemas, dificultades, adversidades y sentimos que están lejos de lo que es alcanzarlo. Que lo que creías que iba a ser para eternidad, hoy ya no lo tienes a tu lado. Y hemos perdido cosas muy importantes en la vida. Seres amados, cosas materiales, oportunidades, ocasiones. Hemos perdido mucho y ahí todavía hoy en día se puede ver cómo todavía seguimos perdiendo, ¿verdad? Pero podemos ser como Habacuc, que puede decir él con toda confianza, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo comprender algo cuando tu vida está en una situación tan crítica? ¿Cómo poder alabar a un Dios vivo, glorificar su nombre, si todo lo que creías que era importante para ti ya no lo tienes? ¿Cómo poder darle a aquel que tiene todo bajo su control, poder darle tu corazón si Él no te muestra que en medio de los problemas Él está ahí? Porque te han venido un problema tras otro problema, más otro problema, como decía el salmista de mí, un abismo llama a otro abismo, y hoy te sientes que ya no tienes ganas de orar, no tienes ganas de servir, no tienes ganas de congregar, no tienes ganas de amar, solo quieres odiar, pleitear, contender, y esto es algo que ha venido a raíz que han sucedido en tu vida, pero no comprendiste lo grande y maravilloso que es Dios, y lo soberano que es Dios, y lo divino que es Dios, y su poder, cuánto domina el mundo entero. Por eso te amargaste, te enojaste y te fuiste. Esto es lo que este pasaje del libro de Habacuc nos muestra cuando nosotros llegamos a entender algo tan importante, como decía el libro de Deuteronomio 8.
te llevé al desierto para probarte, para verte. ¿Qué ibas a hacer tú en medio de tus pruebas? ¿Si ibas a bendecirme o ibas a maldecirme? ¿Cuándo nosotros llegaremos a comprender que los momentos más difíciles que pasemos en la vida, si bien es cierto nadie lo quiere, si bien es cierto nadie lo espera, porque los problemas no te avisan, amén? Los problemas no te dicen, vengo mañana, es fin de mes, pues, alístate y prepárate que yo ya llego pronto. Los problemas no avisan. Pero ¿cuántos de nosotros estamos listos y preparados para decir, sí, yo puedo? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Por qué? Porque la fuerza que te ayuda a salir de las dificultades no está en ti, está en Dios. Y el error más grande que podemos nosotros cometer es tratar de creer que todo lo que somos y lo que hacemos y lo que tenemos es nuestro, cuando en verdad si vivimos es por Él, y si respiramos es por Él, y si somos bendecidos es por Él. Amén, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Solo cuando tú logres entender lo que Habacuc, el profeta, dice, y con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa palabra salvación significa salvo, sano, prosperado, engrandecido. Cuando tú logras entender que es Dios quien te bendice las obras de tu mano, cuando es Dios quien te da salud, cuando es Dios quien te prospera, cuando es Dios quien pone paz en tu corazón, quien es Dios quien sana tus heridas, entonces tú comenzarás a ser feliz. Amén. Amén. Comenzarás a ser gozoso, dichoso. Y ahí comenzarás a alabarle, a adorarle. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Job decía esta verdad. A pesar que el diablo fue quien pidió la vida de Job para ver si era capaz de amar a Dios en momentos difíciles. Por eso le dijo, claro, es que Job no te ama de balde, Job no te sirve de balde, porque mejor no me permites que yo lo toque y vas a ver que Él dará por recompensa su vida y te negará, Señor. Agarró y yo le dijo, anda, pues Satanás, tócalo, pero respétame su vida. A pesar que perdió todo lo que más amaba, como tú y yo tenemos familia, tenemos hijos, somos bendecidos, somos prosperados, somos sanos, todo nos va bien. Y sin embargo, de noche a la mañana, ¡plum!, perdió todo. Y para la cereza del pastel, llegó su mujer y le dijo, Job, habiendo tenido una sarna repugnante, le dijo, Job, maldice a tu Dios y muérete. Qué duro, ¿verdad? Nadie espera esta situación. Pero Job dijo una palabra muy preciosa. ¿Acaso solo de Jehová hemos de recibir el bien? ¿También no recibiremos lo malo? ¿Cuánto estamos sinceramente entendiendo que hay cosas que son perfectas de Dios, que son de bendición de Dios, que aunque no lo entendemos, no quiere decir que sus propósitos sean equivocados? Amén, sí, Señor. Por ello es que al no comprender estas cosas, naturalmente y humanamente hablando, el hombre se aflige, se turba, se amarga y comienza a desvalorar todo lo bueno que hay al lado suyo. ¿Pero crees que esto es lo que Dios quiere para tu vida? Esto es todo lo que Dios ha preparado en tu vida. Porque tenemos que reconocer algo. Nadie puede evitar que estas cosas sucedan. Dios lo estableció en su palabra, que el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecuciones, sufrirá calamidades, sufrirá muchas dificultades. Él lo dijo, y lo dijo porque hay momentos donde todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer, pero hay algo que lo impide, hay algo que lo detiene, hay algo que se opone, y eso es el pecado. Habacuc, el profeta, puede declarar esto porque este es un hombre que comenzó a orar a Dios y a decirle al Señor, le decía, ¿cómo puedes tú, siendo santo, permitir que
el justo sea condenado como un culpable. Y los que un día proclamaron amar tu ley, hoy lo aborrezcan haciendo lo malo. ¿Cómo es posible que esa iniquidad a veces sea tan molesta que mis ojos no pueden soportarlo? Y hemos dicho, Señor, ¿por qué no cambias este mundo? Padre, ¿por qué no detienes la maldad? ¿Por qué la corrupción en el gobierno? ¿Por qué el hombre malo, inicuo, perverso, asesino está tomando control de este mundo? Y hoy, ¿dónde está tu iglesia? Esta es la oración de Habacuc. Y aunque de repente muchos lo hemos hecho, y hemos deseado con todo el corazón que algo suceda, que algo pase, que algo ocurra, que algo cambie. ¿Cuántos quieren que haga cambios? Amén. Y aunque sea una oración simple la que tú hayas hecho en tu corazón respecto al cambio de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tu hogar, de tu familia, déjame decirte algo. Dios te escuchó. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre. Dios te escuchó. Gracias, mi Dios, Señor. Porque la palabra me dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Habacuc capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque haces ver iniquidad. Porque me haces ver y haces que vea molestias. Destrucción, violencia están delante de mí. Pleito, contienda se levanta. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale ninguna verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Oh, qué duro es esto, iglesia. Qué duro es ver todo lo que pasa en este tiempo en la que tú y yo vivimos. Y hemos podido nosotros decir, Señor, detén la maldad, detén la perversidad. Señor, sálvalos. Hemos hecho oraciones como Habacuc. Pero dice la palabra, lo que dice la escritura, es que Dios sí lo escucha. Dios sí te escucha. Y le va a decir a Habacuc estas palabras. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel, y apresura su camino por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes, hará burla, se reirá de toda fortaleza, levantará terraplén y la tomará y luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Una de las cosas que muchas veces tenemos que comprender, la raíz, la razón, el motivo por las cuales estos problemas, dificultades, adversidades y situaciones difíciles que tú y yo pasamos han tenido un origen, han tenido una razón, han tenido un propósito, han tenido un objetivo en tu vida, en mi vida. Y yo quiero hablarte de estas cosas que el profeta Habacuc empezó con una oración al poder ver una realidad tan dura y tan difícil de contemplarla, que es ver cómo el pecado crece y la justicia se elimina. Y algo que el corazón justo no puede tolerar y puede pedir a Dios cuando ve que le hablaste, le aconsejaste, oraste, ayunaste y no recibiste respuesta. Y es la razón por la que Dios te dice hoy,
Voy a hacer algo tan grande que cuando tú lo cuentes a otro, ni te creerán. Amén. Oh, pero eso no es cosa leve, iglesia. Eso no es cosa simple, iglesia. Es algo que va a ir más allá de tus fuerzas. Va a ir más allá de tu imaginación, va a ir más allá de tus circunstancias. Y algo que quiero que comprendas en esta hermosa mañana es lo que sucede cuando Dios escucha tu oración, cuando Dios responde a tu oración y tú no lo comprendes. Aquí es donde podemos marcar un punto muy fino entre oír a Dios y ver a Dios. Hay algo que tienes que entender, que muchos son los que oyen de Dios, pero son pocos los que lo ven. Job decía eso, de oídas te oía, como muchos en este mundo, pero ahora, después de todos sus problemas, él dice, ahora mis ojos te ven. Si quieres ser una persona que se goce y se deleite de la grandeza de su amor de Dios, tienes que pasar del oír al ver. Porque el ver es caminar como sosteniéndose del invisible. El ver es como caminar por fuego y no quemarse. Y pasar por las aguas y no hundirse. Es hablar revelación y no hablar historia. El ver es saber que Dios es un Dios vivo para los vivos y no para los muertos. Gloria a Dios. El ver es saber que ya hizo todo en la cruz y que te ha dejado todo por herencia. Pero el oír no es lo mismo que el ver. Por lo cual aquí hay algo que trasciende tan profundamente que podemos darnos cuenta de que las cosas que han venido, las que han estado tratando de manifestarse han sido la respuesta de tus oraciones, pero el no comprenderla ha llevado muchas veces a muchos corazones a afligirse. Como un día en un curso de estudio bíblico estaba Helen estudiando el libro de Habacuc y llegaron hasta el punto del capítulo 3, del verso 17 y 18, lo cual estamos tocando en esta hermosa mañana. Y la maestra hacía tanto énfasis que le hizo una pregunta a Helen con esta verdad. ¿Cuál sería el dolor más grande que pudiera ella poder pasar como una prueba de su fe en Dios? Una pregunta que nació tras poder leer este pasaje del libro de Habacuc. Ella, levantando el rostro, dijo, sería el perder a mis padres. Por cosas de la vida y por divinidad de parte de Dios. No pasaron ni 2 meses cuando le detectaron un cáncer fulminante a su padre. No conocía a Cristo, pero lloraba porque lo conozca. Y para el colmo de la vida, a medio año murió su madre, que sí conocía a Cristo. Nos preguntáramos hoy en esta mañana, ¿cuál sería el dolor más grande que podríamos pasar por causa de nuestra fe? ¿Sabes? ¿Cuántos sabemos que Dios está en su trono? Amén. Y sus oídos atentos al clamor de su pueblo. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Y esto pasa cuando tu fe es probada. Esto pasa cuando tú pones lo más valioso a Dios y Dios te dice, quiero ver que si lo que tú dices es verdad. ¿Sabes? Hay momentos tan duros en la vida que han golpeado
vida, a nuestra familia. Y ha sido tan fuerte que no hemos llegado a entender el porqué de las cosas. Pero he estado mirando a Habacuc y puedo darme cuenta que la forma como Dios en su poder y autoridad gobierna este mundo y cómo es que Dios vuelve el orden en su creación es a través de arrancar todas aquellas cosas que se oponen a su propósito. En este caso podemos ver Judá estaba atravesando por unas situaciones muy difíciles. No había justicia, no había verdad, no había integridad, todo era violencia, iniquidad. Pero hubo un justo llamado, Habacuc, que vio tantos males y clamó a Dios y dijo: Señor, mis ojos no pueden soportarlo. Y Dios le dijo del cielo: yo tampoco lo puedo soportar. Pero te voy a revelar algo que cuando tú lo cuentes a otros les zumbará la oreja y ni siquiera lo creerán. Estaba llamando a un pueblo tan malo, tan perverso como los caldeos. Tan fuertes, guerreros, que no tenían compasión de nada. De tal forma que Habacuc nos muestra lo que él estaba viendo ya, lo que estaba por venir. Y le está diciendo a Dios: aunque la higuera no florezca, porque ellos no iban a dejar ninguna cosecha, aunque ni las vides haya fruto, porque no iban a dejar nada, ni aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada y no haya vacas en los corrales, él va a decir: con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén, gloria a Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén. Solo alguien que comienza a entender lo que Dios va a hacer puede poner su confianza en Dios. Sí, Señor. Pero dice la palabra en Isaías, dice: yo os he dado a conocer muchas cosas desde el principio, los he dado a revelar a través de mis siervos, los profetas, para que vosotros comprendáis las cosas que yo quiero hacer. Algo que la palabra del Señor nos va llevando a entender en esta porción de las Escrituras, y algo que en un inicio a Habacuc le costó tanto entender, como muchos de nosotros en cada etapa que hemos pasado, es que él puede decirle a Dios: Señor, pero sé que somos pecadores, pero no merecemos tanta maldad y tanta justicia más que a ellos, los caldeos, que son perversos. Ellos merecen más que nosotros, pero nos estás mandando un pueblo sanguinario, perverso, malo, por cuanto nuestro pecado no es más grande que la de ellos. ¿Cuánto hemos orado de esa manera? Cuando sentimos el peso de la mano de Jehová procesando nuestros corazones, nuestra familia, no hemos dicho: Señor, ¿por qué a mí? Pero Habacuc nos abre una parte tan importante de nuestra vida que nos hace comprender lo que significa sinceramente Dios en su vida, cuando Él nos muestra cómo es que las cosas que golpean a la vida de un justo son todas en un propósito perfecto, en un gobierno, un señorío perfecto delante de Dios, porque dice el capítulo verso 20, dice Habacuc: mas Jehová está sentado en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que lleva a que el hombre sufra en este mundo, iglesia? El pecado. ¿Qué pecados son las que traen división en tu vida, las que abren situaciones difíciles en tu vida? ¿Qué son esos pecados que hacen que el corazón de Dios se enoje contra el hombre, contra una nación, contra una vida, contra una familia? Porque Habacuc muestra 5 ayes que revelan lo que hace que muchas veces tú y yo entremos a crisis, a dificultades, a adversidades, a oposiciones en la vida, y que sinceramente vienen como ladrón en la noche, vienen como cosas que no lo esperas, pero cuando llega se manifiestan con tanta fiera, que es ahí donde sale a la luz lo que somos y con quién estamos.
capítulo 2, verso 6 dice: no han de levantar todos estos refranes sobre él y el sarcasmo contra él cuando dicen: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Qué es eso? Robo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? No se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones y todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Porque lo que tú iniciaste en oculto, yo sacaré a la luz y traeré otras naciones y te robarán a ti todo lo que tú robas a los justos. ¿Sabes? Le está diciendo, lo primero que le está diciendo, ¿qué trae estos conflictos de diferencia? El robo. Lo segundo, 9, dice: ay de que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. ¿Cuál? La codicia injusta. Otro hay del que edifica ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Otro hay que vemos nosotros en este pasaje del libro de Habacuc, es cuando dice el verso 15: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Las diversiones, las juergas, los vicios, los pecados. Otro ay de aquel que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate para enseñar. He aquí está cubierto de oro y de plata, no hay espíritu dentro de él. La idolatría. Estos pecados han hecho que muchas veces la vida del justo pase por situaciones tan críticas. Estas son las cosas que han hecho que muchas veces los momentos más difíciles te visiten. ¿Por qué? Por causa de tu maldad, por causa de la mentira, por causa del robo, por causa del libertinaje, por causa de la idolatría. Han sido las cosas que Dios ha establecido juicio desde su trono y establecido que se ha arrancado de ti todo pecado, toda iniquidad. ¿Y cómo lo va a hacer? Déjame decirte: con aflicción, con turbación, con enfermedad. Por eso Habacuc mirando esta realidad del plan que Dios le estaba revelando a Habacuc. Habacuc puede decirnos con toda confianza: he aquí, el 2:4 dice: he aquí aquel cuya alma es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si hay algo que Dios va a pesar en el corazón del hombre, es ese orgullo. ¿Qué es el orgullo? La autoconfianza. Es poner tu confianza en otras cosas antes que Dios. Dios va a pesar si verdad Él es Dios en tu corazón, y si es de amarlo en momentos difíciles, si es de adorarlo en momentos de tribulación, o si es de amarlo en momentos de dificultad, porque ahí es donde sale el verdadero adorador, que adora en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. Porque no es el que canta, no es el que pide, sino de quien Dios tiene misericordia. Esto nos debe enseñar algo muy importante, iglesia, y debe importarnos de tal punto, de tal manera, que cada momento cuando nosotros miremos lo que Dios está haciendo en la vida nuestra, es para traer el fundamento de tu fe en Dios, es para traer la vida de Dios, es para manifestar las promesas de Dios en tu vida, es para llevarte al nivel de la santidad y la justicia y la verdad. Pero primero, dile que está a tu lado, primero lo que Dios va a hacer contigo es arrancar el pecado que obstaculiza el propósito de Dios en ti. Esto tienes que entenderlo. Dios escuchó la oración de Habacuc, vio la maldad en la ciudad, y él dijo: voy a santificarla. Y se lo reveló a Habacuc, le dijo: voy a traer un pueblo. Ojo, todavía no había venido. Lo que estamos hablando aquí es algo que Dios lo revela a Habacuc,
las cosas que iban a suceder, cómo iba a suceder y cuál era el resultado de todas estas cosas. Y cuando vemos lo que Dios va a hacer, es tan fuerte, es tan duro, que dice Habacuc en el capítulo 3, no renegó de Dios, no se fue de la iglesia, sino él dice, fue a buscar en el secreto de Jehová. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, el santo, desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz, los rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder, dice la palabra, y delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra y miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tu caballo de victoria. Se encubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Si sigues leyendo todo esto, te vas a dar cuenta que hay un Dios grande que ha salido y determinado a hacer tu vida mejor. Hay un Dios que ha salido, se ha parado de su trono y determinado a traer justicia sobre la tierra. Y la forma como Dios la va a hacer es de la forma que tú menos lo esperas, de la forma como menos tú lo piensas. Por ello hay algo que tenemos que llegar a entender en esta verdad. La razón por la que muchas veces Dios nos llama a que aprendamos a vivir por fe, de tal forma que puedas tú ver en medio del conflicto, en medio de la circunstancia, que es Dios quien te sostiene, es Dios quien te libra del mano del cazador, es Dios quien te guarda, que es Dios, porque solo cuando logres a comprender quién es Dios en tu vida, entonces tendrás fe y tendrás esperanza para soportar en medio del conflicto, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Solo cuando pongas a Dios en el primer lugar en tu corazón, podrás regocijarte y alabar su nombre. Pero el punto empieza cuando muchas veces desconocemos lo que es aprender a soportar los sufrimientos hasta el fin. Marcos capítulo 13, verso 13 lo dice. A todos aquellos, ayúdame ahí por favor. Lo dice para que tú y yo comencemos a ver la forma como muchas veces Dios va a traer en ti toda su voluntad. Pero no es como tú la piensas, no es como tú la quieres, sino que muchas veces tiene que Dios obrar trayendo dolor, sufrimiento. ¿Para qué? Para hacerte bien a tu postre, hacerte bien a tu mañana, traer la gracia de Dios en un nivel mayor, pero tiene que quitar aquello que ha estado siendo estorbo, ha tenido que quitar, arrancar todo aquello que ha sido obstáculo, y eso es lo que mucha gente no quiere renunciar, no quiere dejar de entender. Dice la palabra: seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Eso es lo que Dios te dice, que por causa de Cristo los enemigos serán los de tu propia casa, que por causa de Cristo el mundo te aborrecerá, porque a mí tampoco me amó, dijo Jesús, y según yo nunca fui del mundo, ni tampoco vosotros sois del mundo. Que por causa de Cristo vamos a tener que pasar por momentos tan duros, tan dolorosos. ¿Por qué? Porque es a través de ¿qué? A través de los problemas, a través de la aflicción, a través de las cosas que son inevitables, que van a venir. Son las formas como tú vas a ser pulido y más precioso y más valioso que el oro. Bendito sea el Señor. Amén. 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 Y eso es algo que muchas veces nosotros no lo llegamos a entender. No lo llegamos a comprender. ¿Y sabes por qué? Porque no entendemos las temporadas
que Dios está obrando en tu vida. No entendemos los tiempos que Dios ha determinado bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque solo vemos dolor abrumador, porque solo vemos dificultad, porque solo vemos fuego alrededor nuestro y muchas veces no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque no estamos definidos en saber y entender que con Dios haremos proezas. Amén, Señor. Amén. Que en Dios, aunque pasemos por momentos difíciles, estaremos seguros y confiados en Él. Amén. Pero ¿qué pasa cuando tú no llegas a entender esto? Cuando tú no comprendes que Dios es el Dios Señor del cielo y la tierra, y su poder trasciende aún hasta debajo de la tierra, y tratas de que lo que está en ti sea mayor de lo que Dios te ha llamado, que tú lo pongas a Él en tu vida. Y Dios de su trono dice, veo injusticia, maldad, pecado, idolatría. Pésimo. Y Él puede transformar tu día en noche. Él puede transformar tu felicidad en tribulación. Él puede transformar las aguas calmadas en inmensas tormentas. De pequeños vientos en tremendos ciclones. ¿Y sabes por qué pasa estas cosas? Porque no has llegado a entender que Dios es soberano, sabio, justo y misericordioso. Gloria a Dios. Cuando tú no llegas a comprender quién es Dios en tu vida y todo el plan perfecto que Dios tiene para ti, corremos el riesgo de perdernos, iglesia. Corremos el riesgo de no comprender el plan perfecto que Dios tiene para tu vida y para este mundo. Y aunque si bien es cierto, es duro, doloroso, porque hay mucha pérdida, pero eso nos hace ver que el plan de Dios no se ha detenido con este mundo. Y tampoco se va a detener con tu vida. Porque Él lo dijo, que la buena obra que empezó en ti, Él lo irá perfeccionando. Amén. Lo irá perfeccionando. Pero he perdido a mi padre, pastor. He perdido a mi madre, pastor. He perdido mi trabajo. He perdido mi mujer. He perdido mis hijos. He perdido todo lo que tenía. Y la pregunta es, ¿Dios quiere que el hombre sufra? ¿Dios quiere que el hombre pierda todo lo que se le dio por heredad? ¿Por qué pasan estas cosas, pastor? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que ser quebrantado? ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Y lo dice para que tú y yo comencemos a ser entendidos en esta verdad. Que cuánto es Dios en soberanía, cuánto es Dios en gloria, cuánto es Dios en poder, que podemos nosotros verlo de una forma tan hermosa, que nos muestra incluso hasta dónde es su gloria y su poder en cuanto a los momentos tan difíciles que hemos pasado en la vida. ¿Por qué? Porque Santiago dice, capítulo 5, verso 11. ¿Habéis oído hablar de la firmeza de Job? ¿Habéis visto el propósito del Señor, como el Señor es compasivo y misericordioso? Oh, cuando aprendió Job a entender que era Dios compasivo, cuando Dios aprendió a entender Job que Dios era misericordioso, no cuando leyó un libro, hermanos, sino cuando fue pasado en prueba y en tribulación. ¿Cuánto necesitamos conocer a Dios de verdad? ¿Cuánto necesitamos entender su obra en nuestra vida? Si aún Romanos nos ha dicho de una forma muy clara, Romanos 8:28, que verdaderamente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y qué dice la Escritura? Y esto es a los que conforme a su propósito son. ¿A qué te llamó Dios, iglesia? ¿A qué te llamó Dios?
¿A poner ídolos sobre las cosas de este mundo? ¿A qué te llamó Dios? ¿A creer que tienes tú la eternidad para este mundo? Si somos como la nube o como la neblina que hoy apareces y sale el sol al mediodía y la disipa. Que nosotros somos como la flor del campo que una mañana nace y al mediodía la quema el sol y en la tarde viene el viento y la arrastra. Así somos nosotros, somos llamados no a tratar de querer vivir en esta vida, sino a prepararnos para la vida eterna. Pero la vida eterna es para los que conocen a Dios, es para los que aman su nombre, para los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo conocemos a un Dios santo, a un Dios misericordioso, a un Dios bondadoso, si solo estamos como Job de oídas, oyendo y no lo vemos? Y Dios necesita revelarse al mundo, Dios necesita revelarse al justo, Dios necesita revelar a aquel que ama su nombre, y lo va a hacer no en los momentos más felices de tu vida, lo va a hacer en los momentos más difíciles para decirle: Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él es el Dios de Israel, el gran yo soy, Él es el Dios Jireh, Jehová, Sama, Nisi, Rafa, Él es el Dios que tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Dios que va a hacer de ti que seas un testigo fiel y verdadero de su prodigio y su maravilla. Pero por eso tienes que pasar por momentos difíciles. Porque el camino del justo no es un camino de flores, no. Es un camino de sufrimiento, es un camino de turbación, es un camino de dolor. Por eso dice Romanos capítulo 9, 15 al 16. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me complazca. Entonces no depende de la voluntad o del esfuerzo humano, sino de Dios quien tiene misericordia. Hermanos, tenemos que entender que tu vida no es un accidente y que las cosas que suceden alrededor tuyo no son causas que tú lo hayas logrado alcanzar, sino que hay un Dios que hace todas las cosas posibles. Pero el día que tú pongas las cosas que a Dios le aborrece, hay días que pongas en tu corazón ídolos que Dios aborrece, injusticia, pecado, maldad, ese era el día en que tu día será noche. Y serán, como dije al inicio, como un ladrón en la noche, vendrán así, donde no lo esperaste y no supiste, pero estarán allí para recordarte que Dios es tu fortaleza, tu socorro en la tribulación. Amén. Oh, solo eso se aprende, hermanos míos, cuando llegamos a ese nivel de vida. Solo eso se aprende cuando el hombre ha dejado a su Dios. Solo eso se aprende cuando Dios le dio la espalda. Solo eso se aprende cuando hay alguien que ha puesto otro Dios antes que al Dios santo de Israel en su corazón. Cuando Israel entendió su pecado, cuando Israel comprendió su transgresión, cuando vinieron los caldeos a asolarla y destruyeron todo Jerusalén. ¿Y quieres ver la magnitud? ¿Cómo Habacuc miró el acontecimiento de su país? Que los cazarían como el hombre que tira la red en el mar y chapa todos los peces. Como el hombre que tira el arco y su presa no es nada. Habacuc estaba declarando lo que estaba a punto de manifestarse, era tan duro, tan insoportable de ver. Pero ese Dios justo había determinado que el justo por la fe vivirá. Amén, gloria al Señor. Que los momentos más difíciles que tú puedas atravesar son momentos donde Dios quiere mostrarse a tu vida. Ser tu fortaleza. Ser quien guíe tus pasos en cada momento difícil de tu vida. Por ello es que tenemos que reconocer que Dios es misericordioso. Tenemos que reconocer que Dios es soberano. Que el sufrimiento y las penalidades están designadas divinamente para todos los cristianos. Que los sufrimientos y las penalidades incluyen tanto persecuciones por causa de Cristo como las aflicciones que vienen por el curso normal de este mundo. Y tenemos que entender que el confiar en Dios gozosamente en Cristo implica aflicciones de gloria, iglesia.
aflicciones de gloria, de tal manera y de tal forma que la grandeza de su amor viene a ser en nosotros sabiduría, justicia y misericordia. Y algo que de repente muchos hemos leído, estas porciones de la palabra del Señor, pero ¿cuántos de nosotros no lo hemos entendido? Cuando decíamos lo que dice el libro de Isaías 46, 9, 10, hablando aquí la palabra dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no se había hecho, diciendo, mi consejo permanecerá y lo cumpliré todo mi propósito. Él lo dijo, llegarán tiempos peligrosos, vendrán falsos maestros, falsos profetas, vendrán falsos cristos. Él lo dijo, lo dije, lo anuncié y lo advertí y lo haré. Pero ¿qué hay de ti y de mí respecto a estas cosas que vendrán? Cuando Él dice, y el justo por la fe vivirá. Si hay algo que tienes que mirar es a Cristo en momentos difíciles. Si hay algo que tienes que reconocer es volver tu corazón a Dios. Porque los problemas son el mensajero de Dios para decirte que sin Él nada podéis hacer y que fuera de Él no hay nada. Tienes que mirar. Dios ha establecido su propósito y Él ha dicho que en los finales tiempos tu fe será probada, tu amor será probado, su fidelidad será probada. Y eso es algo que tiene que venir, es inevitable, es algo que va a suceder. Pero la pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Los cristianos de la antigüedad entendieron bien esa palabra. Y lo podemos ver en esos circos romanos, cómo morían papá, mamá, hijos, nietos y todos los que estaban al lado suyo. Mientras que León se llevaba a sus hijos pequeños y aún teniendo el más chiquito en brazos, mirad cómo eran descuartizados, despedazados y arrebatados por las fieras. Pero ninguno de ellos negó a Cristo, ninguno de ellos renegó de Cristo, ninguno de ellos huyó de su fe, sino se afirmaron por amor a Dios. Amén, gloria al Señor. ¿Cuál es la razón que muchas veces han venido estas cosas en nuestra vida? Entender que Dios es soberano, iglesia. Mateo 10:29 dice esta palabra, son 2 gorriones vendidos por un penique y ninguno de ellos caerá a tierra aparte que vuestro Padre. Es que todo está bajo los designios de Dios. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, están todo bajo el control y señorío de Dios. La palabra es muy clara cuando Mateo 8:27 dice, incluso si el viento del mar lo obedece, la naturaleza se somete a los planes, al propósito de Dios, y eso no lo va a cambiar nadie. Porque Él determinó hacerlo y lo hará. Pero le deja esperanza al justo y le dice, y el justo por la fe vivirá. Escuchen esa palabra. Y el justo, no el creyente, no el que lleva una Biblia, no el que va solo el domingo, no el que cree estar en Dios, que hace oraciones de 15 minutos. Dice el justo, el que ha sido justificado, aprobado, aceptado por Cristo para llevarlo ante el Padre, para decirle a Él es mi hijo amado. El justo, el que sabe gozarse en momentos de dolor, de sufrimiento, porque sabe que su fuerza es Jehová. El justo, que sabe que todas las cosas le ayudan a bien. Ese justo, por la fe, vivirá. Gloria a Dios, amén. Porque he visto yo hombres creerse justo y en los momentos más difíciles fueron los primeros que salieron de la iglesia. Huyeron. Huyeron porque no comprendieron lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Y cómo no comprender a ese gran Dios que gobierna sobre todos? Amós capítulo 3, verso 6 nos muestra una verdad tremenda y poderosa. Viene el mal a una ciudad a menos que el Señor le haya hecho. ¿Qué significa eso? Dile que está al lado tuyo. Tu vida está en las manos del Señor. Nuestras vidas El están bien a manos y el del mal Señor. están Amén. en la presencia del Señor. Sí, Padre Santo, Dios. Oh, qué tremendo y poderoso es eso.
¿Qué haremos cuando nos llegue la noche, iglesia? Isaías 47:5 dice, yo formo la luz, yo creo la oscuridad, hago bienestar y creo calamidad. Yo soy el Señor que hace todas estas cosas. Oh Señor. Bendito sea tu nombre. ¿Quién le dirá a Jehová, no me hagas esto? ¿Quién dirá a Jehová, no me hagas pasar por esto? Un día lo llevó a Jeremías a la casa del alfarero y miró al alfarero que fallaba en el diseño que estaba haciendo el jarro y le dijo, míralo. Mira lo que hizo el alfarero. Falló un jarro y lo volvió a hacer. Y yo, vuestro hacedor, no haré eso con vosotros. Y yo no haré esto con ustedes, dice el Señor. Y no volveré a hacer la obra en ti una vez más. Si su palabra dice que Él no quiebra la caña cascada ni el pabilo que humea. Y de repente digas tú, yo no valgo, yo no sirvo, yo ya estoy perdido. Déjame decirte esta palabra. Dios no quiebra la caña cascada, no importa dónde esté, no importa qué hayas hecho, no importa dónde te encuentres, Él irá a buscarte, Él volverá a restaurarte, porque Cristo está, Él no apagará el pabilo que humea. Y aunque no haya luz de justicia hoy en tu corazón, Dios volverá a obrar en tu corazón, Él volverá a obrar en tu vida. Y las cosas que están pasando alrededor tuyo no son casualidades, son propósitos. Gracias, Dios, gloria. Recuerda este mensaje cuando lo escuches. Bendito Padre Santo, Señor de ¿Qué pensaste que lo que Dios empezó en ti, Él se había olvidado? ¡No! Dios. No, Bendito iglesia, sea tu no. nombre, Dios. Habacuc pensó que Dios Gracias por tu ya no podía misericordia, salvar. Señor, mi Dios. Habacuc pensó que Dios ya no lo oía. Pero Dios les contestó automáticamente, le dijo, voy a traer algo a revelarte, que cuando tú lo cuentes, no lo creerán. Y Dios hace así las cosas. Dios hace así las cosas para decirte que Él no está distraído en tu vida. Que Él no es ajeno a tus oraciones tan simples como las más profundas. Que sus ojos no están desviados al propósito que tiene contigo. No. Que lo que empezó en ti, Él sí lo va a perfeccionar. Bendito sea, Señor. Sí lo va a perfeccionar. Gracias, Señor. Pero tienes que entender esta verdad. Porque cuando llegas al proceso, al momento donde tú pases estas circunstancias, tienes que entender, como dice la Biblia en Lamentaciones 3:38, que dice, no es de la boca del Altísimo que sale el bien y el mal. Y si Él nos bendice, también no padeceremos con alegría también. Si de Dios viene todo. Si los vientos no se mueven sin orden de Jehová, si las olas del mar no traspasan la orilla de la playa, es porque Jehová lo ha permitido. Las hojas no se mueven si no es por Jehová. Entiéndeme esto, por favor. Tu vida no es ajena al plan de Dios. Yo quiero que cuando llegues el momento de pasar por momentos difíciles, ya no reniegues, ya no condenes a nadie, ya no juzgues a nadie. Gózate en el amor de Dios, porque Dios es bueno. Y ¡Gloria bueno a su Dios! misericordia cada mañana. Entiende, por favor, esta verdad. Por eso Job 2:10 decía esto, hablando a las esposas, recibiremos del bien de Dios y no recibiremos el mal. Pero en todo esto Job no pecó con sus labios. No pecó con sus labios. Escucha eso. No pecó con sus labios. ¿Quieres que tus tiempos se alarguen? No peques con tus labios cuando pases por momentos difíciles. No te rindas. No prestes la palabra de poder en tu boca para que tus días sean extendidos en dolor y sufrimiento. Sé tú justo. Llama las cosas que no son como si fueran. Llama las cosas que no son como si fueran. Alaba a Dios y regocíjate en Dios, que es tu hacedor, y que tiene el control de ti en los momentos buenos y en los momentos malos. Tenemos que reconocer eso, que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es sabio, que Dios es benevolente, Él conoce todo. El salmista puede darnos más conocimiento de este aspecto cuando dice el Salmo 104:24. Oh Señor, cuán múltiples son tus obras. Cuán con sabiduría las has hecho todas, la tierra está llena de las criaturas.
Tenemos que entender que ese Dios a quien tu corazón ha aceptado es un Dios de prodigios y de maravillas. Y tú eres un modelo en este mundo. Dile al que está a tu lado. Aleluya. Amén. Somos modelo de Dios. Amén. Tú eres un modelo de Dios en este mundo. Somos Tu modelo de Dios, vida hermanas. es un modelo de la maravillosa Bendito obra de sea el Dios Señor. en esta tierra. De la grandeza, sabiduría, de la misericordia de Dios en este mundo para muchos hombres. Cuando tú cuentes quién es Dios en tu vida, por lo que ha hecho en tu vida, mucha gente creerá quién es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo aprendiste eso, pastor? Allí, en esos momentos de dificultad, entendiste quién es Dios en tu vida, entendiste que Él es por ti, quién es Él y dónde está cimentado tu vida. En esa roca inconmovible, como dice Deuteronomio capítulo 32:4. La roca, su obra es perfecta, pues todos sus caminos son justicia. Justicia. Momentos de dolor, justicia de Jehová. Momentos de dificultad, justicia de Jehová. En momentos de pérdida, justicia de Jehová. ¿Cómo puede ser justicia lo más duro, doloroso del ser humano? Sí, porque quieres que entiendas que sin Dios no eres nada. Amén, gloria a Dios. Quieres que entiendas que Dios es el Dios de vivos y no de muertos. Sí, Señor. Oh, esto tiene que ser entendido en nuestro corazón. Nabucodonosor nunca entendió eso hasta que se cumplió la palabra que Daniel le dijo: irás con las bestias y con las aves del campo y el rocío de la mañana, ahí tú te cubrirás. Y eso fue lo que le pasó. Pero él puede enseñarnos esta palabra en Daniel capítulo 4, verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y honro al Rey del cielo, porque todas sus obras son rectas y sus caminos son justos. Amén, gloria a Dios. No solo Dios es Dios en los momentos fáciles de tu vida, Dios es Dios también en los momentos difíciles de tu vida. Amén. Porque si estás vivo hoy es por su misericordia. Amén. No te llevó el COVID, porque Dios es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito. Dios es bueno. Gracias, ¿Cuándo Señor. entenderá el hombre en su sabiduría Aleluya. quién Gloria es al Dios? Señor. ¿Cuándo entenderá el hombre en su aflicción y en su turbación quién es Dios? ¿Cuándo? Cuando lo reconozca en su corazón. Porque he visto gente pasar por momentos difíciles, pero sin embargo no le alaban a Dios. No lo exaltan a Dios. Porque no tienen a Cristo en su corazón. Pero tú le vas a decir a esas personas de aquí en adelante que ese dolor y sufrimiento pueden terminar si tiene a Cristo en su corazón. Amén. Puede recibir toda fuerza y fortaleza porque Dios es su fortaleza. Amén, gloria a Dios. Por ello es que es importante que nosotros entendamos esto, podamos comprender y el libro de Apocalipsis sella esta verdad de una forma tan impresionante, porque dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grande y asombrosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Sabe qué está esperando Dios para hacer justicia en este mundo? Nada. Él ya lo está haciendo. Porque el mundo está en su agenda. Tu vida está en su agenda. Pero quiere que entiendas que cuando estas cosas se muestren, entiendas que la única verdad que te puede librar de todo ello es que entiendas que el justo por la fe va a vivir. Amén, Señor. Quiere que entiendas. Esa palabra es muy profunda, iglesia. Cuando la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Que no está en tu facultad mental, está en tu corazón. Amén, gloria a Dios, Señor. Está en una actitud de tu corazón, de cómo estás tomando a Dios en tu vida. Y cuando tú entiendas quién es Dios en tu vida, entonces sabrás que eres un justo, que está aprendiendo a vivir por fe y no por vista. Gloria a Dios. Algo que mucha gente ha aprendido de una forma equivocada.
Porque aman a Dios en los momentos buenos, pero no lo quieren cuando viene el dolor y el sufrimiento. Pero estamos tú y yo para decirle a ellos que Dios es bueno. Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Por eso nos mandó a su Hijo. Por eso Jesús se hizo maldición para que tú seas bendición. Por eso Jesús pagó el precio de nuestra paz en la cruz. Por eso Él padeció en la cruz. Y por su llaga tú y yo somos curados. Tenemos que llevar este mensaje, esta verdad al mundo, y tenemos que decirle que Dios no ha cambiado. El que ha cambiado es el hombre en cuanto a su relación con Dios. Tenemos que decirle que Dios los ama y que nuevas son su misericordia, pero el hombre tiene que dejar su pecado, su iniquidad, su maldad, su perversidad, porque Él es santo. Y sin santidad nadie podrá tener comunión con Él. Y sin santidad nadie podrá ver al Padre. Y sin santidad nadie entenderá el camino de la verdad y de la justicia. Sin santidad nadie sabrá quién es Dios. Amén. Tenemos que decirlo. No todo el mensaje puede ser amor. Porque en verdad Dios es amor, pero Dios es justicia. Y por su justicia le demanda que Dios sea veraz. Y esa veracidad de Dios es establecer su verdad en medio de tus pecados. Y aunque como el padre que corrige a su hijo le duele, cuanto más Dios que te ha tomado a vosotros como hijo no os corregirá. Porque si no lo hace sería un bastardo. Lo dice claramente la palabra para enseñarnos a entender que estas cosas han venido porque Dios te ama. Porque quiere que vuelvas a buscar su rostro, vuelvas a clamar por la gracia, la misericordia de Dios, porque Él no se ha olvidado de ti. Porque si tu madre y tu padre se olvidasen, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Amén. Y aunque la Gloria mujer a que te dio Jehová, a luz se Dios, olvidare de ti, aleluya. yo no me olvidaré. Aleluya. Amén. Él irá obrando en tu vida. Él irá perfeccionando su obra en ti. Déjame decirte esta verdad. Si bien es cierto, los sufrimientos y las dificultades están divinamente designados para todos nosotros, algo que no podemos dejar ni escapar, iglesia. No solo por ser seres humanos, sino por ser hijos de Dios estamos destinados a eso también. Y cuando nosotros llegamos a entender estas verdades, porque Pablo le va a decir en 1 Tesalonicenses, le va a decir Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 3. Esta verdad que yo quiero decirte a ti también en esta mañana. Timoteo, para confirmar vuestra fe, para que nadie sea motivo por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que estamos destinados a ¿qué? Ahí lo tienes, ¿verdad? Para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. ¿Para qué fuiste puesto, iglesia? ¿Para qué fuiste puesto? Fuiste puesto, como dice Pablo, porque los padecimientos que les faltó a Cristo los llevo yo en mi carne, dice Pablo. Porque a través de esos padecimientos, la gloria de Dios es mucho más grande que al comienzo, iglesia. Porque la forma como Dios perfecciona al justo es a través de las pruebas, dificultades, de las adversidades. Es a través como Él forja carácter en tu vida. Es como Él afirma tu fe en Dios. Es como Él vuelve a traer el amor a manar en tu corazón a través de las pruebas. Es a través de las pruebas, dificultades, adversidades, como Él te enseña a vivir un cristianismo verdadero. Un hombre justo que vive por la fe. Es a través de las pruebas que Dios va a llevar tu vida para que tú seas pulido como el oro. Es a través de las pruebas que Dios te va a hacer que tú seas digno de ser quien se vaya cuando esa trompeta suene en los cielos. Es a través de las pruebas que tú serás escogido entre los llamados y los escogidos, iglesia. Es a través de las pruebas que tú vas a ser digno de ser hecho hijo de Dios. Amén. Amén. Dale palmas al Rey de Reyes. Porque según de Timoteo 3:12 dice esta verdad: todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo serán perseguidos.
¿Quieres ser un piadoso? ¿Sabe qué significa la palabra piadoso? Alguien que es determinado a agradarle a Dios en todo su estilo de vida. Y por vivir en esa forma y ese diseño de estilo de vida, déjame decirte que muchos de los que están en tu casa no les va a agradar. El que tú busques a Dios con intensidad, el que tú leas la Biblia más que estar mirando combate, esto es guerra, el que más tú determines hacer la justicia y la verdad en tu vida. A mucha gente no le va a agradar, te van a decir sonso, religioso, cocofata, hijo del diablo, te van a decir muchas cosas, pero la Biblia dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, serán aquellos que un día tú conociste y serán ellos que un día que tú compartiste, serán ellos que un día te declararon que eran tus amigos, pero serán ellos los que un día se levantarán contra ti, se levantarán, ¿sabes por qué? Porque te van a hacer recordar que en verdad el vivir en Cristo significa el padecer en Cristo por causa de tu fe. ¿Sabes? Aquí Santiago nos hace una verdad profunda a dar a conocer porque lo dice de una forma muy clara cuando miramos Santiago capítulo 4 verso 13 al 15 y me gustaría verlo aquí para poder compartírtelo. ¿Qué dice la escritura? Santiago capítulo 4, capítulo 4, verso 13 al 15. 4, 13 al 15. Dice la palabra: he ahora los que decís sois. Mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, así viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Esto es lo que es el camino de un justo. Esto es lo que hace un justo, que puede entender con claridad que todas estas cosas que vas a sufrir por causa de Cristo y por causa del Evangelio está basado en que tú llegues en esta verdad. Está basado en que tú conozcas más de quién es aquel que te llamó. ¿Por qué? Porque estas aflicciones vienen en el curso normal de nuestro mundo y son necesarios que estas cosas ocurran para sacar a los escogidos de los llamados. Es la razón por la que Dios va a traer eso, porque en los momentos más oscuros que pase el mundo, que pases tú en tu vida, la luz de Cristo brillará en medio de la oscuridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La luz de Cristo brillará más en ti en medio de la oscuridad. Pero en eso tenemos que reconocer que que aquí también hay cosas que el enemigo va a hacer, va a afligir al pueblo, el enemigo va a traer también en tu vida estos tipos de cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué estas cosas tienen que pasar? Porque el diablo será el instrumento que Dios use para hacerte recordar que nunca tienes que salir de ese secreto donde Dios te ha dejado. Por eso el diablo tiene una misión en este mundo. Es llevarse a aquellos que no son de él. Es apartarlos a aquellos que no viven en santidad. Es hacer de ellos un infierno para que se arrepientan. El diablo tiene una misión. Y sabemos tú y yo cuál es la misión que él tiene para con tu vida, para tu familia y para este mundo. Matar, robar y destruir. Pero ¿cuál es la misión de Cristo? Dar vida y vida en abundancia. Si hay algo que quiero que entiendas es que el diablo no tiene más derecho y autoridad de la que tú le permitas a través del pecado. Y el día que el enemigo se levante contra ti, recuerda que él no tiene más derecho en tu vida de la que tú le has permitido. Y esa es la hora donde tú tienes que arrepentirte. Cuando ves que las cosas no salen como tú quieres. Cuando ves que las puertas se te cierran. Cuando ves que escasea la abundancia en tu casa. Cuando ves que la salud te abandona. Cuando las fuerzas te dejan. Recuerda, arrepiéntete. Arrepiéntete del pecado en la cual te encuentras, la cual la puerta que has abierto y es la única puerta que tú puedes cerrar. Esto no lo cierra el pastor, esto no lo cierra tu madre, eso no lo cierra tu padre, eso lo cierras tú solo. Amén. Gloria a Dios. Entonces el diablo no tendrá parte ni suerte.
Por ello es importante en cada momento entender que hay cosas que van a venir y que van a golpear tu vida y que van a traer muchas cosas. Pero la Biblia dice algo muy cierto y lo dice de tal forma y de tal manera en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Mira, quiero que entiendas esto. Estoy poniéndote todas estas verdades que empezó con quién, empezó con el profeta Habacuc, para llegar a comprender lo que está tratando Dios de mostrarnos en esta mañana, lo que Él es en tu vida y lo que Él hará contigo. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, hablándonos aquí, si hijos, también que somos, herederos, y herederos de quién, y con Cristo. Sí, escúchame esa palabra. Si es que padecemos conjuntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Qué significa seamos glorificados? Seamos llevados de su gloria, para que Cristo se manifieste a través de ti, para que Cristo comience a reposar su unción, su poder, su autoridad. ¿Sabes? Si tú estás dispuesto a padecer como Él, si tú estás dispuesto a darle la gloria en momentos difíciles, si tú estás dispuesto a renunciar a todas aquellas cosas que para ti es valor, pero delante de los ojos de Dios es basura. Porque Pablo dice eso, teniendo todas las cosas pasadas como basura, mas vestiendo hacia adelante hasta ese supremo llamamiento. ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿Es el mundo o es Cristo? ¿Cuál es lo más valioso en tu vida? ¿El amor de Dios o el amor del mundo? ¿Cuál es lo más importante entender quién es Él? ¿Es lo que el mundo te da o lo que Dios te da? Esa decisión lo tomas tú. Esa decisión lo vas a tomar tú. Padecer por causa de Cristo, si es que padecemos, significa darle la gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento. Es exaltar su nombre, no porque quiero, sino por lo que Él es y por lo que Él haga conmigo. Esto trasciende, iglesia. En el verso siguiente dice, por esto tengo por cierto que las aflicciones del tiempo ¿qué? Presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ¿qué? ¿Ha de qué? Ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de quién. Es manifestar a los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Y sabes cómo Dios te va a manifestar? ¿Sabes cómo Dios te va a manifestar a este mundo? Con pruebas, con dificultades. Tú vas a brillar en momentos de dificultad. Tú vas a confiar en Dios más en momentos de dificultad. Porque eso es lo que Dios está diciendo. En los momentos de prueba, dificultad, adversidades, tú vas a ser más exaltado por tu fe. Amén. Vas a conocer a Dios más por tu fe. En los momentos no felices de tu vida. En los momentos de dificultades, adversidades. Porque fácil es alabarle a Dios, como decía al inicio, cuando todas las cosas no van bien. Es fácil de serle fiel a Dios cuando todo no va bien. Pero a ver, que te quiten lo que más quieres, que te quiten lo que más tienes, que te quiten lo que crees que es importante para ti. A ver si lo vas a adorar. Amén. Y Dios sabe que es aquello que es obstáculo en tu vida. Y si Él viene a obrar en tu vida a través de estos problemas, dificultades, adversidades, es porque está quitando ese estorbo en tu corazón. Está quitando estas dificultades en tu corazón que están impidiendo su obra en tu vida. Y Él lo está haciendo porque te ama. Amén. Por eso la palabra dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino que por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que no eres tú el único que está pasando problemas, dificultades. La tierra misma está esperando ser glorificada. La tierra misma está clamando ser redimida. Como este cuerpo está esperando ser redimido. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue vendido al pecado. Y mientras que este cuerpo sea vendido al pecado, tú vas a clamar, vas a pasar dificultades, adversidades. Pero para eso vino Jesús. Y Él ha dado una esperanza eterna. Que el poderoso es Dios para convertir tu cuerpo mortal, pecaminoso, en un cuerpo inmortal, santo. ¡Aleluya! Oh, ese es Dios grande. Ese es el Dios grande, Dios, en esta hora. Y yo quiero terminar esta verdad compartiéndote todo aquello que hemos iniciado al comienzo, lo cual Habacuc nos ha hecho mostrar. ¿Qué es alabarle a Dios en momentos de dificultades? ¿Qué es alabarle a Dios en momentos de dolor y tristeza donde no hay nada? Donde reconocer que Dios está en su trono y gobierna sobre todas las cosas. Solo es cuando tú conoces quién es Dios. Y yo te acabo de hablar de un Dios vivo. Te acabo de hablar de un Dios grande y poderoso. De un Dios que sabe tratar a su pueblo. Y cuando tú llegas a entender quién es Dios, tú ya no te quejarás, te lamentarás, sino que tú le darás la gloria y la alabanza a Él. Oh, Dios es bueno. Dios es
en la cruz dijo, Padre, consumado es. Santo Dios. ¿Sabe qué está Gloria diciendo sea Dios? por siempre a Él. ¿Sabe qué significa cuando Jesús dijo esa palabra? Bendito Dios. Padre, consumado es. Lo que Él estaba diciendo con esa palabra es, Todo está hecho. todo lo que he pensado hacer contigo lo voy a hacer. Oh, gloria a Dios. Está hecho, nada va a cambiar. Sí, Señor. Te dije que te amaba, te predestiné antes de la fundación del mundo para que seas adoptado hijo mío. No importa cuán vil te creas, Amén. no importa cuán fuerte te creas, no importa cuán lejos crees que te encuentres, no importa cuán mal te ubiques. Yo determiné amarte y voy a buscarte para llevarte donde yo estoy. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios que te prometió amarte. Y lo que Él ha pensado no cambiará su forma de pensar. Porque Dios no es hombre para que mienta, El Hijo de Hombre ni para que Hijo se de Dios arrepienta. para que se arrepienta. Por cuanto Él dice Lo hará. Lo hará. y Él lo hace. Amén. Yo quiero cerrar este mensaje con esta verdad. Y sé que has podido captar este mensaje en esta hora. Que los problemas, las adversidades, las dificultades no son tus enemigos, sino son los mensajeros de Dios para hacerte recordar que mal estás delante de Él y cuánto tienes que volver a buscar su presencia y cuánto tienes que aprender a vivir por justicia y por fe, para decir como el profeta Habacuc, aunque todas estas cosas me falten, vacas en el corral, el olivo, la vid, el campo no dé fruto, con todo me gozaré en Dios, Amén. que Gloria a es Dios. mi salvación. Bendito sea su hermoso nombre. Yo quiero orar por ti esta hora. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Gracias, Señor. Padre, yo te doy gracias y te doy la gloria, porque no hay una verdad más grande que aquella que acabas de darnos en esta mañana. El poder saber, Señor, lo que empezó en tu siervo Habacuc, todavía lo vivimos hoy. Todavía lo pasamos hoy, lo palpamos. Y aunque muchas veces no lo entendemos, ahora podemos recibir por revelación cuán grande ha sido tu amor, tu poder, tu autoridad, tu dominio en nuestras vidas y en el mundo. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a este pueblo y le llenes de toda gracia y favor, Señor, que esta palabra sea sellado, Señor, en la tabla de su corazón, para que nunca olvide que tú eres un Dios justo, fiel y verdadero, y que tú lo que pensaste hacer, Señor, lo harás, aunque muchas veces tratemos de irnos tan lejos, aún de ahí nos traerás. Gracias, Señor, porque tus designios no cambian, tus verdades no mudan, permanecen para siempre. Señor, bendigo a este pueblo y bendigo a todos aquellos que escucharán este mensaje, porque sé que esta palabra confortará, alientará y traerá mucha convicción y fe en sus corazones. Y sabrán, Señor, que tú eres un Dios que no ha cambiado cuando le dijiste que los amabas de verdad. Lo harás dar a conocer tu nombre, por cuanto tú, Señor, mi Dios, eres un Dios fiel y verdadero. Gracias, Señor, por tener la paciencia. Gracias por tener misericordia, porque aún nos rebelamos en los momentos difíciles, pero nos has mostrado siempre tu bondad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.